La vida es un viaje complejo y hermoso. Mientras habitamos esta roca en el espacio llamada Tierra y navegamos por el mundo, vivimos experiencias que determinan quiénes somos y en quiénes nos convertiremos. Las imágenes que recopilan nuestras retinas viajan a nuestro cerebro y son grabadas allí, como en una cinta de video, almacenando cada detalle de nuestras vidas, desde lo mundano hasta lo extraordinario. El sonido de la voz de un ser querido, el sabor de nuestra comida favorita, el olor de nuestros padres, la obra de arte que representa una hermosa puesta de sol, todos estos momentos dan forma a la persona que somos hoy. A medida que envejecemos, nuestros recuerdos se vuelven más valiosos. Mirando hacia atrás en nuestras vidas, podemos ver cómo cada experiencia ha contribuido a lo que somos. La alegría de nuestros logros, el dolor de nuestros fracasos y el amor de aquellos que han tocado nuestras vidas. Pero las cintas de video son frágiles, pueden dañarse si se exponen a condiciones adversas, como la humedad, el calor o el sol. Lo mismo ocurre con nuestro cerebro, es inevitable que envejezca, y con la edad, va dañándose también. Sin embargo, existen factores que pueden acelerar este proceso, como los malos hábitos de vida, el sedentarismo y una mala alimentación. La demencia en general, el Alzheimer y otras enfermedades neurológicas pueden quitarnos nuestros recuerdos, deshaciendo lentamente nuestra personalidad y arrebatando nuestra identidad. Quédate hasta el final para descubrir todo lo que necesitas saber sobre el Alzheimer y la demencia, su historia, los primeros síntomas que se presentan, cómo intentar prevenir su aparición y, en caso de estar presente, qué hacer para disminuir la velocidad de su progresión. La historia de la enfermedad de Alzheimer se remonta a principios del siglo XX, cuando un psiquiatra y neuropatólogo alemán llamado Alois Alzheimer describió por primera vez la enfermedad que más tarde llevaría su apellido. En 1901, Auguste Deter fue internada en un centro psiquiátrico para ser evaluada por el Dr. Alois Alzheimer. Presentaba síntomas de una grave pérdida de memoria, insomnio, arrastraba hojas a lo largo de su casa y gritaba en medio de la noche. Con los años, los síntomas que presentaba eran menos escandalosos, como si su cuerpo y mente se apagaran lentamente para finalmente terminar postrada en una silla, susurrando hacia sí misma, hasta finalmente alcanzar un estado de silencio permanente antes de su muerte. Tras fallecer en 1906, el Dr. Alzheimer realizó una autopsia al cuerpo de Auguste, descubriendo en su cerebro depósitos anormales de proteínas y enredos neuronales, hoy en día denominadas ovillos neurofibrilares, y placas seniles o placas amiloides. Ahora se sabe que ambos son característicos de la enfermedad de Alzheimer. El Dr. Alzheimer ya había evidenciado varios casos de personas que pierden completamente su conciencia, pero el caso de Auguste era diferente, pues desde los 40 años comenzó a presentar síntomas de la enfermedad. Inicialmente, el Dr. Alzheimer denominó a esta condición la enfermedad del olvido. Fue después que la enfermedad adquirió por nombre su apellido. En 1996, el Dr. Konrad Maurer y sus colegas redescubrieron los registros en la historia clínica de Auguste Deter, en donde era entrevistada por el Dr. Alzheimer. Estas fueron las preguntas que se le hicieron a Auguste inicialmente. ¿Cuál es tu nombre? Auguste. ¿Tu apellido? Auguste. ¿Y el nombre de tu marido? Auguste, creo. ¿Eres casada? Oh, estoy tan confundida. ¿Dónde estás ahora mismo? Aquí y en todas partes, aquí y ahora, no tienes que pensar mal de mí. ¿Dónde estás en este momento? Viviremos allí. ¿Dónde está tu cama? ¿Dónde debería estar? Este es un ejemplo clásico del nivel de confusión y desorientación que presenta una persona con esta enfermedad. No obstante, era raro que se presentase en alguien tan joven. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. La demencia es la pérdida del funcionamiento cognitivo, pensar, de la pérdida de la capacidad para ser autónomo, hasta el punto en que interfiere con las actividades de nuestra vida diaria. Es diferente a olvidar dónde están las llaves de tu casa o dónde se encuentra tu celular de vez en cuando. En estas personas, estas cosas pasan con muchísima frecuencia, con la diferencia de que el usuario suele encontrarla en lugares que no corresponden a lo normal. Por ejemplo, estas personas pueden dejar las llaves dentro del horno o el celular dentro de la nevera. Y al ver los objetos allí,
es posible que no sepan para qué sirven o cómo funcionan. La demencia varía en gravedad desde la etapa más leve, cuando recién comienza a afectar el funcionamiento de una persona, hasta la etapa más grave, cuando la persona depende completamente de los demás, incluso para recibir ayuda con las actividades básicas de la vida diaria, actividades tan simples como comer, tomar agua, o incluso acostarse o cepillarse los dientes. A pesar de ser el más conocido, el Alzheimer no es el único tipo de demencia. Existen muchos otros tipos de demencia, y además pueden presentarse demencias mixtas, lo cual empeora el pronóstico de la persona y hace que su enfermedad afecte más su calidad de vida. Como mencionamos anteriormente, los síntomas del Alzheimer son causados por los ovillos neurofibrilares y placas amiloides que se forman en el cerebro. Sin embargo, también se pierden conexiones neuronales. Las neuronas que antes tenían un patrón claro de comunicación entre ellas, dejan de tenerlo. Además de esto, nuestro cerebro literalmente empieza a encogerse y el hipocampo, la zona del cerebro donde se almacenan nuestros recuerdos, se deteriora progresivamente. Nuestras neuronas son las encargadas de enviar mensajes a otras áreas del cerebro y diferentes partes del cuerpo, como los músculos por ejemplo. Cuando estas conexiones se pierden, las diferentes áreas del cerebro pierden la capacidad de comunicarse entre ellas eficientemente, de aquí que algo que vemos en nuestra corteza cerebral occipital, como la cara de un ser querido, no sea reconocida por el giro fusiforme en nuestro lóbulo temporal. O que la voluntad de mover nuestra mano no sea reconocida, y por lo tanto no logremos alcanzar ese objeto que pretendíamos alcanzar. A pesar de lo anterior, los cambios en el cerebro que finalmente llevan a esto, pueden estar presentes en el cerebro desde alrededor de 10 años antes de que aparezcan los síntomas más graves de esta enfermedad. Pon mucha atención ya que vamos a explicar cuáles son los primeros signos y síntomas que indican que tú, o un ser querido pueden tener Alzheimer. Los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer varían de persona a persona. Sin embargo, suelen aparecer primero los aspectos de la cognición que no